Muy buenas, abogado Claudio Casco. Mi nombre es Noelia Membreño y a mí me tocó la sentencia caso Cuellar Sandoval versus El Salvador. Introducción. El documento trata sobre la audiencia pública del caso Cuellar Sandoval y otros versus El Salvador, en la que se discute la supuesta responsabilidad internacional del Estado salvadoreño en la desaparición forzada de Patricia Emily Cuellar Sandoval, Mauricio Cuellar Sandoval y Julia Orbelina Pérez. Se aborda la falta de diligencia en la investigación de estos casos y la impunidad que ha rodeado dichos hechos. Víctimas de violación de derechos humanos: Patricia Emily Cuellar Sandoval, Mauricio Cuellar Sandoval y Julia Orbelina Pérez. Objeto de controversia. El Estado de El Salvador está siendo demandado en este caso por varias razones relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, desaparición forzada. La demanda se relaciona principalmente con la alegada responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Patricia Emily Cuellar Sandoval, Mauricio Cuellar Sandoval y Julia Orbelino Pérez. La desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos que implica la privación de libertad de una persona por agentes estatales o con su autorización seguida de la negativa a reconocer la detención o el paradero de la persona desaparecida. Implicaciones legales: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la integridad personal, derecho a la protección judicial, derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles o degradantes, derecho a la verdad y la justicia. El caso implica la desaparición forzada de 3 personas en El Salvador. Se cuestiona la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por estos actos. La falta de debida diligencia en la investigación de estos casos es uno de los temas centrales. Existe una discusión sobre la impunidad que ha prevalecido en las investigaciones. La audiencia busca promover la rendición de cuentas por parte del Estado. El caso figura en el contexto de violaciones de derechos humanos en El Salvador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está siendo involucrada en este proceso. Este caso se presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltando la importancia de derechos humanos en El Salvador. Se analizan las violaciones a los derechos humanos que han sufrido las víctimas a lo largo de los años. Las audiencias ofrecen un espacio para que las víctimas cuenten sus historias y busquen justicia. Datos importantes. La audiencia lo que busca es generar conciencia sobre la necesidad de reformas judiciales en el país que mejoren la situación de los derechos humanos, lo que pretenden abordar las deficiencias del sistema judicial en el tratamiento de estos casos de derechos humanos. Reconocimiento de responsabilidad. En su escrito de contestación, el Estado reconoció y aceptó que dentro del patrón de desapariciones forzadas que fue perpetrado durante el conflicto armado interno salvadoreño, se produjo la desaparición de Patricia Emily Cuellar Sandoval, Mauricio Cuellar Sandoval y Julia Orbelina Pérez. En concreto, reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial. Datos importantes. Una atención adecuada podría incluir la implementación de reformas en el sistema judicial para así garantizar el acceso a la justicia, la creación de mecanismos de apoyo y reparación para las víctimas y la promoción de sensibilización sobre los derechos humanos. Agotamiento de la vía interna del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se había agotado la vía interna del Estado salvadoreño. Este agotamiento se produjo después de que los demandantes presentaron su caso ante los tribunales salvadoreños y buscaron obtener un remedio efectivo dentro del sistema judicial nacional antes de acudir a la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El agotamiento de la vía interna del Estado salvadoreño se demuestra a través del trámite seguido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conclusión: el caso Cuellar Sandoval y otros versus El Salvador concluye con una serie de medidas de reparación y garantía de no repetición establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estas medidas incluyen la publicación de las sentencias en medios oficiales, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, la modificación de un monumento en homenaje a las víctimas, la implementación de un plan de capacitación con perspectiva de género y un programa educativo sobre los derechos humanos en el currículo nacional. Además, se ordena al Estado ratificar ciertos instrumentos internacionales y garantizar la permanencia y autonomía financiera de comisiones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas. Estas medidas buscan reparar el daño causado, prevenir la repetición de violaciones y promover la, la memoria y la justicia en relación con las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en El Salvador. Muchas gracias. Esto ha sido todo.